Y hoy vamos a hablar de la prioridad 1. Prioridad 1. Y quiero preguntarle esta mañana, ¿está listo para escuchar la voz de Dios? Déjeme decirle, Dios nos quiere hablar y Dios nos habla a través de su palabra. Y le voy a decir que hace mucho tiempo, cada que preparo un mensaje, el Señor toca mi corazón. Pero este mensaje específicamente, yo creo que va a traer una revolución impresionante a mi vida. Y bueno, ya empezó una revolución en mi vida. Porque habla de la oración. La prioridad 1. Prioridad 1. ¿Saben que nosotros pensamos que hay muchas cosas que debemos hacer o que no debemos hacer? Y tal vez pensamos o creemos que hay cosas que queremos hacer o no hacer. Entonces hay cosas que creemos que debemos hacer, hay cosas que queremos hacer o no hacer, y hay cosas que Dios dice que hagamos o que no hagamos. Y este es el conflicto que nosotros tenemos constantemente en nuestras vidas. ¿Estoy haciendo lo que yo debo? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿O estoy haciendo lo que Dios quiere? Y este es el conflicto constante que tengo personalmente y tengo también con la iglesia. ¿Estoy haciendo lo que se debe hacer, o estoy haciendo lo que yo quiero hacer, o estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Y este es un conflicto tremendo que constantemente y lo vivimos todos los días. Y ojalá que este día, no quiero poner una carga en su corazón, pero quiero poner una carga en su corazón. ¿Ya escuchó? No quiero poner pero la verdad es que sí quiero poner una carga en su corazón para que comience a preguntar: ¿estoy haciendo lo que debo hacer? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿O estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Hay cosas que para nosotros son obvias, que se deben hacer o que no se deben hacer. Pero hay cosas que no son tan claras o tan obvias, que se deben hacer o no se deben hacer. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un dilema, ¿esto lo debo de hacer o esto no lo debo de hacer? Por ejemplo, uno claro, ¿es pecado vivir en inmoralidad sexual? Porque aquí en la sociedad donde vivimos y en la cultura que vivimos es pan de todos los días, la inmoralidad sexual. Y la gente no lo ve como inmoralidad sexual, simplemente lo ve como una forma de vida, pero no lo ve como inmoralidad. Bueno, tengo que preguntar, ¿qué Dios dice? ¿Es claro Dios en ese aspecto? Sí, el 7º mandamiento, ¿cuál es? No cometerás adulterio. Claro, es uno de los 10 mandamientos. Hay cosas que Dios dice sí, hay cosas que Dios dice no. Y la inmoralidad sexual es una que dice no, claramente. Pero, ¿es pecado fumar? Hijo. ¿Dónde está el 11º mandamiento? No fumarás, por ejemplo, ¿no? Ahí no encontramos ningún 11º mandamiento y no hay ninguna parte en la Biblia que me vaya a decir si debo o no debo fumar. Entonces, cuando vienen estas partes que no son claras, tenemos que vivir bajo los principios y tenemos que aplicar los principios de Dios para nuestra vida. ¿Yo cómo aplico esto de no fumar? Bueno, específicamente, si usted dice, fumar, es un placer, lo que quiera, se me bajan los nervios, se me quita, puedes poner muchas cosas, pero la verdad es que si ves tus pulmones, ¿cómo los tienes? Entonces se te baja el nervio, pero te vas a poner más nervioso cuando tiene cáncer en los pulmones, pero tiene efisema pulmonar, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, sus venas están llenas se están endureciendo por la nicotina. Entonces comienza y usted dice, no, pero viví con placer. Ahora, eso es desde el punto de vista científico y desde el punto de vista saludable y de sano para usted. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué dice? Yo pienso, y una de las cosas que aplico para mi vida, lo que dice 1 Corintios 3:17, que dice, ¿qué no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cualquiera que destruya el templo del Espíritu Santo, el cual eres tú, Dios también lo va a destruir a él. Entonces, tú no te meterías. Cuando yo estaba chiquito, ¿verdad? Mi abuelita me llevaba a la iglesia y se empezaba a platicar. Cállate, que estamos en la iglesia. Y no me hubiera yo atrevido a ir y romper un vidrio de la iglesia o meterme a destruir las bancas de la iglesia, porque ahí
pues todo tenía que estar calladito, medio oscuro, ¿eh? Pero ¿cómo tratamos ahí no vive Dios, pero cómo tratamos el templo del Espíritu Santo? Entonces son cosas que nosotros tenemos que identificar. Pero y Pablo claramente aquí en 1 Corintios sí dice lo que Timoteo y lo que cada creyente, usted y yo, tenemos que hacer. Y lo primero que le dijo a Timoteo, por esta razón te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen doctrinas equivocadas. Entonces, la primera razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo, le dice para que pongas en claro que no deben seguir doctrinas equivocadas. Y entonces le va a enseñar y le comienza a decir todas las cosas que sí debe de hacer. Y la primerita que pone, y eso me causó causó una revolución en mi corazón cuando empecé a leer esto y cuando empecé a leer en griego, las frases en griego, las palabras en griego, cuando empecé a ver lo que decía y le dice, te exhorto, esa palabra paracaleo, es la palabra que usamos para el Espíritu Santo, el animador, el consolador, el que anima. Le dice, te animo, vengo al lado tuyo para decirte, para llamarte, para exhortarte a que primeramente pongas la oración. La oración va a ser prioridad en tu vida y va a ser prioridad ¿en dónde creen? En la iglesia. La oración va a ser prioridad en tu vida y va a ser la prioridad en tu iglesia. Así es que en 1 Timoteo 2 encontramos 3 cosas específicas que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2. Le invito a que me siga. Voy a leerlo hoy en la versión autorizada, no es cierto, en la versión de Reina Valera. 1 Timoteo capítulo 2, versos 1 al 8 dice, exhorto ante todo. Literalmente dice, exhorto primero que todo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Qué le parece si vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, queremos escuchar tu voz en una oración? Vamos a ponernos de pie y en una oración le vamos a decir, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos quieres hablar y Señor, en este momento te pido que tú abras nuestros oídos, abras nuestro corazón a la voz de tu palabra, a tu voz, para que escuchamos lo que esta mañana tienes preparado para nosotros. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Aquí lo primero que le dice Pablo a Timoteo es, Timoteo, esto va a ser prioridad 1. Orar constantemente. Timoteo, para que tú puedas estar ahí en medio de esta iglesia y en medio de estos maestros y que puedas discernir las falsas enseñanzas, para que puedas vivir bajo el poder de Dios, para que tengas sabiduría. Timoteo, tu prioridad, no va a haber nada más importante en tu vida, Timoteo, que poner prioridad en la oración. Ahora escucha, hay personas, y yo una de ellas me confieso, que dejamos la oración para el final. Dejamos la oración para el final. Primero hago todo lo que puedo y ya después le pido a Dios, Señor, ayúdame. Y así no es la cosa. Lo que dice Pablo es primero, antes que nada, ora y después haz lo que tienes que hacer. Ora y después haz lo que tienes que hacer. Es la prioridad 1 del creyente y de la iglesia, es la oración, y es la oración con intención, es la oración estratégica, es la oración que tiene un propósito, no nada más la oración por orar, no nada más es, Señor, gracias por los alimentos, en el nombre de Jesús, amén. Y sí, ¿cuántas veces oras al día? 3, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno.
Pues sí, qué bueno que oras, pero la oración es más que solamente orar por los alimentos. La oración es una relación con el Señor, es un tiempo apartado para estar en la presencia de Dios. Así es que la palabra de Dios te desafía y me desafía en esta mañana. La palabra de Dios te exhorta y me exhorta a que cada creyente ponga prioridad 1. A ver, diga prioridad 1 conmigo. La oración. La prioridad 1 en mi vida es la oración. No es desayunar, no es descansar, no es levantarme al gimnasio, no es. La prioridad 1, lo que Dios dice, y si quiero hacer lo que Dios dice, quiero ser obediente, lo que dice Dios es tu prioridad. La prioridad número 1 de tu vida es oración. Samuel Chadwick dijo: la prioridad 1 del diablo es apartar a los cristianos de la oración. El diablo no le teme a los estudios bíblicos sin oración, a las actividades sin oración, a la religión sin oración, al cristianismo sin oración. El diablo se ríe de nuestros trabajos, de nuestras actividades, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Qué interesante, ¿no? Y este Samuel Chadwick es un hombre que escribe mucho acerca de la oración y se ha dedicado su vida a la oración. La pregunta: ¿cómo está tu vida de oración en esta mañana? Va a tragar gordo, como yo digo. Esto que le estoy diciendo, primero me lo pregunté a mí. Primero yo tuve que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, ayúdame. Voy a hacer la oración prioridad 1 en mi vida. Y Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y Dios va a hacer grandes cosas en nuestra iglesia y en nuestro trabajo y en donde estemos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo y estamos tomando fuerza, no de nosotros mismos, sino estamos tomando fuerza de Dios. Dice Pablo: exhorto primero que todo, eso es literalmente, así dice, literalmente en el griego dice: exhorto primero que todo a hacer peticiones, oración, intercesión, acciones de gracias por todos los seres humanos. Es decir, es orar constantemente y es orar con urgencia. Aquí nos está hablando de la urgencia de la oración. Esta urgencia de la oración dice: vas a hacer súplicas. Puede anotar ahí, aquí no lo tengo, pero es súplicas. Este tipo de oración sugiere que llevemos a Dios nuestras necesidades. Hay gente que dice: ¿cómo le voy a llevar a Dios mis necesidades? Esto es muy egoísta. Eso es solamente pensar en mí. Bueno, la palabra de Dios dice: lleva tus necesidades a Dios. Háblale a Dios acerca de tus necesidades. Es más, el Señor Jesucristo en la oración modelo del Padre Nuestro, ¿se acuerda que dijo? Y nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces, hubiera sido muy egoísta el Señor Jesús, ¿verdad? De enseñarnos a nosotros que oremos, danos nuestro pan de cada día. Entonces, necesitamos hacer súplicas, es decir, orar por nosotros, por nuestras necesidades. También la palabra oración, la siguiente que dice oración, es la palabra que se usa generalmente para la oración y se refiere a pedir a Dios lo que necesitamos habitualmente. ¿Qué necesitamos habitualmente? Bueno, necesitamos sabiduría, necesitamos perdón, necesitamos provisión, necesitamos llenura de su espíritu. Son cosas que necesitamos constantemente, y cuando el Señor Jesucristo nos da el modelo de oración, obviamente nos dice: y perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. El perdón es algo que constantemente necesitamos pedir a Dios, y es arrepentimiento sincero, es un arrepentimiento de corazón donde venimos al Señor para pedir perdón. Pero si no examinamos nuestros corazones, yo tuve que examinar esto y me pregunté: ¿cuántas veces en mi oración pido perdón por mis pecados? Pocas. ¿Por qué? Porque no me examino. Cuando estoy orando no me examino, nada más llego y le aviento al Señor todo lo que tengo que hacer, decir, o mis preocupaciones, pero no me examino mi corazón para ver cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Cómo me ves hoy, Señor? ¿Qué hay en mi vida, Señor, que no me permite tener un acercamiento más cercano a ti? Y cuando empiezo a pedir eso, el Señor me muestra el ogro que hay en mí.
adentro de mí todas aquellas cosas que a Dios no le agraden, que tengo que venir y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, limpia mi corazón, limpia mi mente de todas estas cosas. Entonces es intercesión. Después es la habilidad de poder tener una conferencia con Dios. Qué interesante que esa palabra que aquí se traduce como intercesión es una palabra que da la idea de tener una reunión con una persona para hablar de alguien más, para interceder. Y después dice acciones de gracias. Recuerden, necesitamos ser agradecidos. En todo necesitamos ser agradecidos, porque cuando somos agradecidos cambia completamente nuestra perspectiva. Porque todas las mañanas me levanto, qué flojera, está nublado, hace frío, y ya comienzo a contaminar mi corazón. Y si me levanto y digo, Señor, gracias por esta mañana, que aunque es fría, Señor, tú traes calor a mi corazón. ¿Qué diferencia? Perspectiva completamente diferente. Acción de gracias. El punto de todo esto es que tenemos diferentes necesidades en momentos distintos, pero siempre necesitamos a Dios y por ello necesitamos la oración. Prioridad 1. Y después nos habla de los motivos de oración. Pablo no solamente nos exhorta a tener la urgencia de oración, sino nos dice también los motivos estratégicos de oración. ¿Por qué quiero que pidas? Dice, quiero que pidas, Timoteo, y cada uno de nosotros, por todos los seres humanos. Ay, ¿cómo le hago, Señor? En general, nada más así me aviento, Señor, te pido por todos los seres humanos. Hay 6 billones de personas. Bueno, sí lo puedes pedir así, y Dios sabe la necesidad de cada una de ellas, pero también puede ser específico. Y puedes decir, Señor, te pido por el pastor Alex, necesita misericordia. Y mis hermanos, de veras se los digo de todo corazón, oren por mí. Necesito sus oraciones. Necesito sabiduría, necesito fortaleza, necesito ser animado. Y que sus oraciones llegan a la presencia de Dios. Oren por el pastor John Mark. Sufre constantemente de ataques y críticas. Sí, aquí en la iglesia pequeña, a veces, imagínense una iglesia de 1,200 personas. Su email se llena no solamente de emails buenos, sino a veces de emails cargados. Ore por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Comience a hacer una lista y decir, Señor, voy a orar por tal. Yo les he dicho, yo he estado orando por cada uno de ustedes por lista. Entonces, en mis oraciones, lunes, martes, miércoles, jueves, reparto ahí las oraciones para estar orando por cada uno de ustedes. Hagamos lo mismo, oremos porque necesitamos la oración por todos los seres humanos. Luego dice algo tremendo. Pablo se va a meter aquí en lo que podríamos decir la mezcla de la iglesia y el Estado. Se mezcla y dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tú estás viviendo en Éfeso, yo estoy aquí en Roma. ¿Sabes qué estoy haciendo aquí en Roma? Estoy preso. ¿Sabes quién está gobernando? ¿Quién es el emperador que está gobernando? Es Nerón. ¿Y sabes qué está haciendo Nerón? Está agarrando a todos los cristianos, los pone en estacas, les unta brea y para divertir a la gente en las noches los enciende porque son la luz del mundo y los quema vivos para alumbrar los caminos, porque todos los caminos llegan a Roma. Y Timoteo, no quiero que tu corazón se llene de odio, no quiero que tu corazón tema. Timoteo, quiero que ores por todos los que están en autoridad. No vamos a hacer ninguna revolución, ni nos vamos a levantar en armas contra los romanos. Vamos a orar por Nerón y hermanos, vamos a orar por Donald Trump. ¿Qué les parece? Casi va. Vamos a orar por los que están en autoridad. No vamos a hacer revoluciones, ni críticas, ni agitar sombreros, ni nada. Bueno, ya no se usan los sombreros, pero no vamos a estar ese tipo. Dice aquí la palabra de Dios, ora por las autoridades. No es una revolución que quiere hacer, sino le pide a los cristianos, si vamos a hacer una revolución, va a ser una revolución pacífica. Va a ser de manera pacífica y tranquila. Porque es lo que dice Pablo. Quiero que todos oremos por las autoridades, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¡Qué rico! Sí, vamos a orar para que ya no nos persigan. Vamos a orar para que ya no suframos. No dice para que el evangelio pueda continuar. Para que podamos seguir viviendo piadosamente. Para que podamos seguir conociendo del Señor Jesucristo. No para que me rasque la barriga. Ya estoy feliz porque ya no hay persecución. Habla por las autoridades y también dice por los incrédulos.
Y lo vamos a ver en un momento más en el verso 3 y 4. Pero también no solamente nos habla de la urgencia de la oración, los motivos de la oración, ahora nos dice la meta de la oración. ¿Cuál es el propósito de la oración? Dice, Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Fíjense qué impresionante. El propósito de Dios aquí dice que es que toda la gente se salve. ¿Cómo esto yo lo puedo compaginar con Romanos 9, por ejemplo? Romanos 9 dice que Dios ha seleccionado a algunos para tener misericordia de ellos, y así es que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Y le dice Pablo, ¿quién eres tú para altercar con Dios y para decirle que el barro le va a decir al alfarero por qué me hiciste así o así? Digo, yo no entiendo muchas cosas de esas, pero una cosa sí sé, lo que aquí dice es que el propósito de Dios es que todos sean salvos. Escuche lo que dice Ezequiel 33:11. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrán de morir. Dios quiere que todas las personas se puedan salvar. ¿Cómo se pueden salvar? Dice, viniendo al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la iglesia, ven a la iglesia. ¿Es la verdad? No, espérate. Aquí no dice que la iglesia es la verdad. La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad, pero la iglesia no es la verdad. No es una organización, tampoco es una filosofía, tampoco es una doctrina. La verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo una de las verdades, dijo soy la verdad. Solamente hay una verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y en el verso 5, no solamente entonces es la meta de la oración, sino también habla de el mediador de la salvación. Ya vimos, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Ahora, fíjense quién es Jesucristo. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Tal vez los maestros falsos estaban enseñando otras cosas que no tenían nada que ver con el Señor Jesucristo. Muchos creían que Jesucristo no era Dios, que solamente era un ser humano. Otros creían que Jesucristo no era un ser humano, solamente era un espíritu que apareció. Y Pablo dice, no. Nuestro Salvador es Dios y es hombre. Él es nuestro Salvador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta semana, estos últimos días he estado leyendo Génesis y Job y Marcos en mi lectura diaria. En Job capítulo 9 hay un pasaje impresionante. Job está sufriendo. Está todo lleno de llagas, las cuales se quitó con pedazos de cerámica, se rascó, ya las costras se le habían hecho ahí, las moscas venían y se le pegaban, estaba en una situación, se rapó la cabeza por la situación en la que estaba, sufriendo una angustia, había perdido sus hijos, había perdido su casa, había perdido sus posesiones, había perdido todo, ahí estaba sufriendo de una manera terrible, y vienen sus amigos, los amigos vienen a juzgarlo, a animarlo diciendo, pues es que eres un pecador, por eso estás así. Eres un pecador, confiesa tu pecado, no estarías así si no fueras un pecador. Y Job de pronto levanta la voz y dice, si hubiera un mediador, si hubiera un árbitro que pudiera tocar a Dios y me pudiera tocar a mí. Y Job, sin saberlo, estaba hablando de Jesucristo, que es Dios hombre. Él es Dios y Él es hombre, y Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos ser salvos y para que pudiéramos conocer y pudiéramos tener vida eterna. Escuchen, con mucho que la palabra de Dios dice en Lucas de la Virgen María, que siempre será bienaventurada y que las generaciones futuras van a hablar de ti, la Virgen María no es mediadora. Aquí dice
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No solamente entonces nos habla de orar constantemente. Ahora fíjese, la segunda cosa que debemos hacer, la primera cosa que debemos hacer, la prioridad uno es orar constantemente. La segunda cosa que nos dice que debemos hacer es vivir piadosamente. La razón por la que Pablo exhorta a Timoteo a orar es para que todos los hombres por todos los hombres y por todas las autoridades, no solo es para vivir quieta y reposadamente, sino, dice aquí, para crecer en devoción. Les dice para que podamos tener esa, en el verso 2, al terminar el verso 2, ¿dónde estoy? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Lo que está diciendo es para que nosotros podamos desarrollar y para que nosotros podamos crecer en devoción a Dios. Y hay dos áreas en las que podemos crecer en devoción a Dios. En primer lugar, y esto es importantísimo, nuestra vida privada. De vivir en devoción en nuestra vida privada. Porque una de las trampas en la que nosotros hemos caído muchas veces es en la trampa de la apariencia. Toda la vida hemos aprendido a vivir con máscaras, con apariencias, tratando de representar algo que nosotros no somos, y eso lo único que ha creado en nosotros es inseguridades y temores en nuestra vida, y después nos da temor de que alguien se vaya a descubrir quién realmente somos, y vivimos preocupados, alguien va a descubrir quién realmente soy. En lugar de poner apariencias, ¿por qué no vivimos piadosamente en nuestra vida privada? El propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un ser humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Pregunta: ¿cómo te ve Dios cuando estás a solas? Cuando nadie está en ese cuarto donde tú estás, donde está esa computadora que de repente la prendes y entras a Facebook y una foto de una mujer media desnuda. Y dices, bueno, a ver qué, clic, pum, otra página. Y comienzas ahí, no se cree, como nadie te ve, como nadie está. Digo, yo lo sé porque soy hombre. Ahora, yo no sé cómo piensan las mujeres, piensan completamente diferentes que los hombres. Pero ¿qué pasa cuando estás en la soledad? Comienzas a sentir envidia de los demás. Comienzas a buscar y a decir y a sentir el chisme, el rencor, el odio. Yo no sé cómo trabaja nuestro corazón en cada persona, pero sí tenemos ¿qué ve Dios cuando estoy a solas? Soy diferente cuando estoy a solas que cuando la gente me está viendo. Oh, Señor, te alabo, gloria a Dios, tú eres el único. Pero me voy a la oscuridad, a la privacidad de mi cuarto y sigo alabando a Dios con manos santas. O soy otra persona completamente diferente. Entonces, no solamente en la vida privada, sino en la vida pública. Aquí Dios hace una exhortación, dice, y sobre todo a los varones, escuche, lea conmigo ese verso 8. 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Escuche. Obviamente Dios quiere que todos, hombres y mujeres, podamos presentarnos delante de Él y orar y levantar manos santas sin ira ni contienda. Algunos piensan que es la posición de la oración. La oración debe ser así, con los ojos abiertos. Y leí comentarios que decían que esa es la postura de la oración. Yo no creo que está hablando literalmente de la postura de la oración, sino está hablando de la limpieza del corazón, y ese levantar manos santas quiere decir que es una persona que está viviendo íntegramente. Eso es lo que yo creo. Pero aquí está hablando de que está esperando que el varón tome su responsabilidad de liderazgo en la oración. ¿Por qué? Porque generalmente los varones hacemos a un lado la oración, sobre todo con nuestra esposa. ¿Y sabe qué? Nuestra esposa está esperando que nosotros como varones le digamos, vamos a orar. Tomemos la iniciativa en la oración. Orar no solamente con ella, orar con tus hijos. Orar por... Imagínate cuando tú comienzas a decirle a tu esposa, yo voy a tomar esta responsabilidad, este liderazgo que Dios me ha dejado. ¿Sabe qué? Se va a derretir su esposa.
Se va a derretir, va a decir, wow, qué varón me ha dado. Nada de Superman y Batman que se van a pelear en una película que viene. No lo entiendo, pero cuando Dios lo ve a usted y cuando su esposa lo ve a usted, que toma el liderazgo para orar, va a ser algo impresionante. Escuchen, dicen que una vez un pastor iba en su carro en la noche y iba por una carretera que en 2 líneas y de pronto allá adelante ya ves que dice se hace en una sola línea. Entonces cuando vio que se iba a hacer una sola línea aceleró para meterse antes que el carro que venía junto de él. Cuando nota que el carro que venía junto de él venía una señora, ya sabe la señora, no es cierto, pero la persona que venía junto de él empezó a acelerar, entonces él aceleró más para poderse meter y aceleró y cuando se dio cuenta que no iba a poder entrar, se tuvo que frenar y obviamente te da un caso de road rage, ¿no? del enfado de conducir. Entonces se mete atrás y el pastor venía, que ya sabe, ¿no? Recitando el Salmo 23. Pero sí dijo, pues así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestra... Dije, pues si yo soy luz, ¡pum!, le avienta las altas. Entonces se fue siguiendo a la persona. ¿Usted nunca ha hecho eso? Se fue siguiendo a la persona con las luces altas. Y la persona que iba adelante en las luces altas, ¿qué cree que hizo? Se fue más despacito. Y entonces estaba que no. Y cuando otra vez se vuelve a hacer la carretera en 2 líneas, se pasa, pero le toca el semáforo. Y cuando se para en el semáforo, voltea a ver a la persona y le manda una seña que no se puede hacer en la iglesia. Pero todo esto es para ilustrar que todos nosotros tenemos un ogro adentro, tenemos un Shrek adentro de nosotros, que si no lo domamos a través de la oración, nosotros y tiene que ser en privado y tiene que ser en público. Y finalmente, así es que tira tu carga de apariencia, ya vive libre. Hoy puedes vivir libre, decir, ya no voy a vivir más en apariencia, voy a ser íntegro como soy exteriormente, lo voy a hacer interiormente. Y Señor, ya no me voy a poner más máscaras, así como soy, así voy a ser en todo, porque voy a venir con tu gracia en mi corazón. Y finalmente, los versos 6 y 7 y 4 habla de evangelizar fervientemente. ¿Por qué? Porque dice, es la voluntad de Dios que todos los hombres que vengan al conocimiento de Dios. Entonces, una necesidad que nosotros, y lo que Dios nos dice que hagamos, es que necesitamos estar evangelizando, compartiendo nuestra fe. No solamente es orar, sino es ponerle pies a la oración, es oración. Oración, o sea, ponerle pies a la oración. ¿Cómo podemos evangelizar? Bueno, a veces nosotros nos preocupamos mucho en conocer textos bíblicos y me tengo que saber dónde está cada cosa. A veces no necesitamos tanto. Lo único que la persona y lo más importante que la persona va a ver es su estilo de vida. Y cuando la persona ve su estilo de vida, eso lo evangeliza. Eso le habla algo diferente. Y cuando le pregunte, usted le puede decir. Y le puede hablar del Señor Jesús. Ahora, una recomendación: no se meta a hablar de religión. No se meta a hablar de que si los santos o no los santos, que si esto, que si aquello, que ustedes creen esto. Lo único que usted va a hacer es: Jesucristo te ama y Él vino para morir en la cruz. Él no merecía esa muerte. Él la vino a tomar por nosotros. Y esto es el Evangelio. Jesucristo vino y murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al 3er día conforme a las Escrituras. Entonces es un llamado a evangelizar, porque esta es la voluntad de Dios, y en segundo lugar es el llamado de Dios. Fíjense que el verso 6 y 7 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio a testimonio en su debido tiempo. Y dice: para esto fui llamado, para esto fui llamado. Entonces Dios nos ha llamado y nos ha rescatado para ser sus testigos, es decir, que nosotros también somos testigos de Cristo. Dios te desafía hoy a hacer de la oración tu prioridad. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Escucha esa pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Si tú estás dispuesto en esta mañana a obedecer a Dios, te voy a pedir algo. Ponte de pie.
Si tú estás dispuesto a obedecer a Dios y hacer de la oración prioridad número 1, ponte de pie. ¿Por qué? Porque me vas a animar a mí y porque vas a animar a los demás. Y porque esta iglesia, nuestra vida va a ser transformada, y porque nuestra iglesia va a ser transformada porque nosotros hemos tomado la oración como prioridad número 1. Escuche, este va a ser nuestro compromiso. No dejes que pase un día sin que hayas estado en la presencia de Dios en oración. Yo sé lo difícil que es, o sea, no, es el hábito más importante que como cristianos tenemos, pero es el hábito que menos hacemos.